Hola, hola, hola chicos, ¿cómo estáis? Muy Muy buenas, buena. Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, pues, con ganas de la vuelta al cole. ¿Qué quieres que te diga? Me apetecía volver a charlar. Es injusto que esto solo lo hagamos de forma profesional, aunque sé que vosotros lo habéis hecho también de forma Sí, 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 sí. como disfrute de una tarde a la orilla de la playa. Los que nos siguen por Instagram habrán visto que este fin de semana Laura y yo estuvimos comiendo en la playa de las Canteras junto a Carmen y a otro amigo, Tubero, a Oscar, y la verdad que lo pasamos genial, ¿verdad, Laura? Bueno, ¿qué les voy a contar yo, por favor? Si solo quiero poner la isla en el mapa y que venga mucha más gente para acá. Exacto. Bueno, pues nada, arrancamos temporada número 2, episodio 8 de Música y qué más. ¿Quién lo iba a decir? 7 episodios para una temporada. Bueno, de esto que siempre cuesta reunirnos porque somos personas eh, atareadas. Y bueno, pues yo ahora dije, venga chicos, volvemos. Y estos chicos dijeron sí que sí sin pensárselo. Así que nada, gracias de corazón por estar ahí. Y lo primero que quiero hacer es un poco pues que nos contéis qué tal ha ido estos últimos meses, el verano y esas cosas. Antonio, ¿cómo ha ido? ¿Alguna novedad? Pues eso te decía, deseando que recibir el mensaje por WhatsApp en ese grupo que tenemos para decir que nos ponemos en marcha y que hay mucho que contar, que las cosas cada vez están siendo más complejas, que hay que intentar dilucidar cuál va a ser nuestro futuro. El verano bien, el verano descansando. Yo creo que ha sido seguramente el mejor verano de mi vida. He disfrutado mucho, he descansado mucho, he reído mucho Muy bien. y he tenido tiempo para estar conmigo, para pensar, para estar solo, para estar acompañado. Yo creo que quiero llevar el verano al otoño, al invierno, a la primavera y que enlace con el siguiente verano. Con eso te digo todo. Canarias, ya te lo aviso. Y vamos a Canarias, que es donde está Laura. Que es donde está Me Laura. encanta. Bueno, David viene muchísimo, Antonio, pero ya sabes, lo dije otro día, cuando quiera, Es verdad. aquí estamos, yo encantada. La verdad que mi verano también ha estado muy, muy bien. Yo aprovecho siempre en verano para hacer alguna escapada con mis amigas. Este año nos ha tocado Italia, sur de Italia, y he cumplido un sueño, que era ir a Amalfi, Positano, Sorrento, todo el sur de Italia, a comer pasta, que adoro llenarme de carbohidratos hasta aquí, olvidarme del ordenador. Yo soy de las que usa reloj analógico, ustedes imagínense, sin móvil, sin ordenador, la verdad lo he pasado genial. Y además con una muy grata sorpresa, y es que muchos de mis musicazos me escribían y me decían precisamente lo mismo, que lo bien que las había sentado estar un par de semanas fuera del instrumento. O sea que nada, confirmamos que un verano para repetir. Muy bien. El mío ha estado bastante bien, he cogido 4 kilos, así que con eso os lo digo todo. Bueno, lo mío ha sido playita, comer muy bien y descansar y la verdad que estaba muy entretenido. Bueno, por ir al tema, tras esta introducción que era necesaria, por supuesto, y meternos un poco pues en la temática de nuestro podcast, yo creo que Antonio nos puede contar una novedad novedosa que se está dando en Musiquene, que como siempre, pues quizás es uno de los centros superiores que empuja un poco, ¿no? Que va rompiendo barreritas y tal. Entonces, cuéntanos esta novedad que se ha instalado este año en el Bueno, CON, ¿no? sí, si queréis le damos, antes de dar la noticia, le damos un poco Sí, de vuelta y hacemos un poco de análisis que a lo mejor nos puede venir bien. En perfecto. tu caso, David, eres docente, quiero decir, eres instrumentista, pero tienes una vida como docente bastante desarrollada. Ujú. En tu caso, Laura, eres instrumentista también. Quizás este año no es el de la docencia absoluta, ya nos contarás también que tienes novedades, pero incluso en ese acompañamiento que haces de tus musicazos, hay un punto de docencia también, hay un punto de aprendizaje, hay un punto de mostrarles un camino que desconocen, con lo cual es docencia también. Y en mi caso lo mismo, soy instrumentista, pero mi peso como docente en mi vida laboral es bastante grande. Si os preguntara dónde estudiasteis la docencia que ofrecéis, ¿qué conservatorio os la dio? Ninguno. Bueno, Como tal, ninguno. Laura. como conservatorio, no. Como personas,
dentro de un conservatorio y o fuera, sí. Claro, sí, sí, yo opino Claro, igual. vamos al currículo oculto. Se supone que aprendemos a tocar un instrumento y que eso parece que conlleva el que seamos capaces de enseñarlo. Es cierto que el ser humano tiene la capacidad de mostrar el camino a los demás. De hecho, eso nos ha salvado como especie. Sabéis que esto lo dice Álvaro Pascual Leone, que como especie estábamos subyugada a desaparecer si nos hubiéramos mantenido en una evolución genética. Quiero decir, no tenemos colmillos, no somos rápidos, no subimos a los árboles, no tenemos fuerza, no somos grandes. Entonces, si hubiéramos esperado a que nuestros genes hubieran evolucionado para hacernos una especie superior, una especie más fuerte, hubiéramos sucumbido. Nos salva precisamente el proceso de aprendizaje, nos salva la capacidad que nuestro cerebro tiene para hilar el conocimiento y, sobre todo, algo muy importante, la transmisión de ese conocimiento. Dime, David. Justo es que hace poco de estos podcasts que escucho yo, que de vez en cuando los paso, que es como que era el Homo era como que somos la especie, que no me acuerdo, le puso un nombre cholo que yo para estas cosas se me olvidan todas, pero lo tengo apuntado aquí, te ríes ahí, es que somos la única especie que es capaz de enseñarnos unos a otros. Exacto. Y no sé cómo se llama exactamente, le habían puesto el nombre Homo no sé qué. Es decir, pero eso es lo que quizás determinó, ¿no? Determinó el... Sí, de hecho, sabes que aunque el mundo de la ciencia, de los científicos, no avala todavía el tema de las inteligencias múltiples y no sé si la terminará avalando, ellos están más por los sistemas ejecutivos, en Gartner, sé que los últimos estudios que está haciendo es sobre la capacidad, sobre una inteligencia docente que tiene todo ser humano. Eso iría en la línea de lo que estás diciendo. Vale. Sabiendo que el ser humano tiene esa capacidad de enseñar al otro y que nos ha permitido incluso crecer como especie y no morir en el intento, de ahí a dejar en esa capacidad la posibilidad de enseñar a otros en un conservatorio dista mucho. Yo creo que hay gran distancia en que sea un ente genético o un ente de inteligencia de Gartner, de las múltiples, a tener las habilidades necesarias para sacar adelante a un niño o una niña en unas enseñanzas elementales o en unas enseñanzas profesionales, ¿no? O en unas enseñanzas de escuela de música o en unas enseñanzas de primaria, de infantil o de secundaria. Quiero decir, la música en cualquier ámbito. Dicho esto, si tuviéramos que hablar de una numerología de profesorado, un tanto por ciento del profesorado que en los conservatorios de nuestro país no ha tenido una formación como docente, ¿sería alta? ¿Sería baja? Sería muy alta. Altísima. En este caso, altísima. de 3, 100%. No sé cómo será en el resto de centros. Pero lo normal es que aprendamos con los niños en el aula a base de ensayo de error. No es mal aprendizaje. No es mal aprendizaje, pero quizá los primeros niños con los que nos encontramos, esas niñas y esos niños primeros no tienen la culpa de que nosotros no tengamos conocimientos ni herramientas evolutivas, ¿no? Sobre cómo funcionan, no funcionan, qué aprenden, qué no aprenden, qué edad tienen, qué no edad, si tienen 8, si tienen 9, si son niños, si no son niños, si tienen hermanos, si no tienen hermanos, si están sus padres separados. Quiero decir, al final todo afecta al proceso de aprendizaje. Bueno, pues esta es la realidad de la educación musical en nuestro país, lo sabemos los tres, ¿no? Sí. Todos o la mayor parte de los profesores que terminamos dando clase hemos sido formados como instrumentistas y con un bajísimo grado de pedagogía, por no decir, en mi caso, ninguno. Bueno. Sí, yo más el ejemplo de los profesores buenos que tú has visto, básicamente, que es un poco quizás la referencia que decía Laura, ¿no? Y ver gente que funciona bien y copiar de ahí, pero no es basado en su prueba y error, que tampoco tiene que ser necesariamente la tuya. Entonces, sí, es así, esa es la definición. Esto lo que nos augura es que el futuro de nuestro país a nivel pedagógico va a ser el mismo que nosotros recibimos y el mismo que nosotros vamos a dejar. Sí. O sea, en mi caso habrán pasado 50 años y no habrá cambiado casi nada. No habrá cambiado casi nada, porque además, bueno, ahora esperemos que con la nueva ley los currículos puedan cambiar, porque además se pueden hacer más flexibles en los centros y todas estas cosas, pero hasta ahora tienes razón que yo creo que la descripción es bastante acertada, ¿no? Bueno, sí. Pues ante esta... Ibas a decir, pero no, Laura, te he cortado. Sí, es que justo me he acordado de
de un podcast que precisamente también nos ha pasado a David y que he estado escuchando, y decían una idea muy interesante que es la de no puede ser o algo estamos haciendo mal cuando durante 4 años, los que sea que esté esta persona en la universidad, en el conservatorio formándose, el mundo cambia y las enseñanzas que le damos no, y esa persona sale con unos recursos que no son para el mundo que se encuentra cuando termina. Ujú. Y en ese caso están revisándose los recursos. Imagínate cuando no existe un currículo, no existe una asignatura, no existe una programación y no existe un tiempo lectivo dedicado a ese crecimiento personal para ser docente de niños y niñas en enseñanzas elementales o profesionales. Sí, Ahí es pues cuando de verdad notas la brecha. Te das de no, bruces con la realidad. y más que nada porque hay muchas personas muchos alumnos de superior o que acaban de terminar, que le tienen pánico a verse en esa situación de tener que enseñar a alguien, porque no saben, no tienen ningún recurso, no han seguido ninguna guía de cómo hacerlo. Y eso, evidentemente, el impacto que tiene sobre los alumnos puede ser muy peligroso, en el caso de que se vean en la obligación de hacerlo, porque es un medio de vida, ¿no? Claro, sin entrar en consecuencias de esto, porque podríamos hablar ya hemos hablado en algunas veces de numerología, de abandono en conservatorios y ese tipo de cosas, no vamos a hablar de hoy de ello, no voy a entrar en las consecuencias de esa realidad, pero sí en que, de alguna manera, desde el gobierno vasco, desde los conservatorios y escuelas de música de gobierno vasco, llega a nuestro centro, llega a Musikene, la necesidad de hacer algún tipo de cambio. Nosotros llevamos desde el año 2001 sacando grandes concertistas, grandes intérpretes, profesionales de la interpretación, porque Musikene no tiene una línea pedagógica instrumental, sí tiene una pedagógica para hacer profesores de lenguaje musical, pero no una pedagógica instrumental. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de las escuelas de la música, las escuelas de Euskadi y muchos de los conservatorios de Euskadi están plagados, han terminado trabajando alumnos de Musikene que no tienen ningún tipo de formación pedagógica. ¿Cómo ocurría antes de que existiera Musikene? Y como si no hacemos nada, va a seguir ocurriendo en el resto del Estado. Ocurre, de facto ocurre. Esa es la realidad y es una realidad totalmente real. Entonces, se plantea, no sé si por lo menos una apuesta de cambio de futuro, que seguramente puede ser mejorable y que seguramente puede ser simplemente un primer peldaño de una futura escalera que nos lleve a un máster, a una titulación, a algo en los que nos podamos formar como pedagogos y salgan instrumentistas que realmente tienen una formación plena. Entonces, Musikene plantea 2 líneas al mismo tiempo durante este curso 2024-2025 que hasta ahora no se habían implementado. Por un lado, es que el alumnado que va a pedagogía, el alumnado que accede a la carrera de pedagogía, que sale con una titulación para enseñanzas elementales y profesionales de conservatorio en lenguaje musical, este año se ha aceptado alumnado que tenga, alumnado con preferencia instrumental. ¿Qué quiere decir eso? Que va a hacer su titulación en pedagogía, pero va a tener una formación en su instrumento durante los 4 años. No va a tener la carga lectiva que tiene un alumno de grado, pero sí va a tener una carga lectiva menor, pero dando clase con el profesorado de Musikene, en este caso de percusión, o de violonchelo, o de clarinete, o de piano. ¿Eso qué va a permitir? Que ese alumnado que ha hecho pedagogía, pero con esa parte instrumental, pueda dar clases de lenguaje musical en conservatorios y de instrumento en las escuelas de música. A ver, vale, necesito que me lo expliques un poco mejor porque lo tengo un poco liado. Entonces, estamos hablando de alumnado que matriculado en pedagogía de la música, que es básicamente lo que podemos entender para dar clase de lenguaje musical, que también va a tener formación en otras especialidades. En su instrumento. O sea, pedagogía. Un percusionista se presenta a las pruebas de lenguaje, o sea, de pedagogía, con la especialidad de percusión. Entonces, entra en pedagogía, tiene el grado de pedagogía, pero a la vez va a estar dando clase de percusión con los profesores de percusión. Con lo cual, cuando salga con esa titulación, de alguna manera se le da viabilidad a que pueda ofrecer percusión
en escuelas de música, no en conservatorios. Claro, porque esa es con la especialidad que viene de grado medio, entendemos. Exacto. Que para eso tiene que Y tener hace la prueba de terminado. acceso con ese instrumento. Exacto, vale. Pero coge pedagogía. Eso es. Claro. Ok. Y da clase con profesores de instrumento de la rama de interpretación. Exacto. Pero esto, vale. Yo conozco algún conservatorio que en los conservatorios superiores, cuando no es igual, ¿no? Que cuando la doble rama de pedagogía de la tuba, por ejemplo. En Musiquene la hubo los tres primeros años y luego la eliminaron. No sé si existe, no sé cómo se ha desarrollado en nuestros centros. Nuestra vía de pedagogía del instrumento desapareció, pues empezamos en el 2001, yo creo que en 2003, 2004 desapareció. Ok, yo conozco algún centro que sí que lo da, que son paralelos, dos caminos paralelos, uno centrado con pedagogía, que tienes de la tuba, tienes tu título me refiero, clases con el profesor de tuba o de cualquier especialidad, y luego la rama de pedagogía. En Asturias, por ejemplo, que yo sepa, eso se ha estado haciendo, hasta hace no muchos años, o se hace. Pues esa es una de las vías, el hecho de pedagogía con una especialización instrumental. Okay. Y la otra vía que se ha abierto es que todo el alumnado de cuarto, de cualquier especialidad instrumental, piano, cello, saxo, percusión, oboe, cualquier especialidad instrumental, todo el alumnado de cuarto aparece como una asignatura troncal, no es a elegir, forma parte de las materias troncales, una asignatura que se llama didáctica del instrumento, didáctica del piano, didáctica de la percusión, didáctica del oboe, que la ofrece también el profesor de especialidad y que de alguna manera intenta suplir ese desconocimiento sobre la didáctica del instrumento. Y al menos durante el último curso, con un peso de hora y media semanal, que no es poco, tienen clase de pedagogía aplicada al instrumento. Bien. Y esa clase la ofrece los profesores de especialidad, no los profesores de pedagogía. Ok. Que deberían... A ver, voy a hacer una perogrullada. Que se da por hecho que como tienen años de experiencia, pues podrán guiar en la parte pedagógica, ¿no? Exacto. Porque formación pedagógica, bueno, es la de la experiencia y alguna Aunque cosa. A alguno le ha caído como susto, evidentemente. Y a otros como trato. Sí, eso es interesante. La acogida por parte del profesorado de esto. Bien, creo que se ve clarísimo que es un paso adelante. También dependerá de cómo te sientas de cómodo a la hora de poder explicar lo que haces en clase. Porque lo bueno que tiene esto es que ya no es un currículo oculto, sino que se convierte en un currículo real. ¿Qué tiene un currículo real? Tiene una programación, tiene unos contenidos, tiene una secuenciación, hay una serie... Es decir, ya hay que pasarlo a realidad. Entonces, sí, todo eso que puedes contar en clase te lo tienes que organizar. Tenemos una guía didáctica que ha sido consensuada, llevamos 2 años trabajando en esto, una guía didáctica consensuada por todos, que se ha llenado de la misma manera, con una serie de capítulos iguales para todos y que luego ha cambiado en las partes específicas. O sea, ha habido mucho curro y nos lo han dejado, bajo mi punto de vista, a mí me lo han dejado muy fácil de hacer. Porque la estructura estaba clarísima y lo único que había que rellenar. Entonces, bueno, la aceptación ha sido, en general, bastante buena. Ya te digo que alguno se ha llevado el susto porque a lo mejor no era lo que contaba o a lo mejor no le apetecía o ya tal, pero es que toca. Esto es lo que hay. No hay forma de decir que no. Yo ambas cosas, pero sobre todo esta última, lo considero imprescindible porque está medido... que creo que el 92% de los alumnos que se licencian que se gradúan en los superiores terminan trabajando en docencia, por lo cual era una absoluta contradicción, por utilizar un término así claro, que salieran con una titulación pero que no tuvieran una mínima experiencia o una mínima base en dar clase. Porque eso es algo... Yo además el año pasado, mira, tuve la oportunidad de hacer el practicum, una chica de Bombardino que terminó el superior en Salamanca, que hizo el máster del profesorado en la Universidad de Valladolid, le dieron la oportunidad, porque había convenio con la Consejería de Educación, de poder hacerlo en el conservatorio.
Entonces vino, me preguntó, yo encantado. Entonces, claro, ha sido ideal. Ideal porque pasamos, y además me vio dar clase, compartimos muchas ideas y luego bueno, pues eso, tuvo que dar durante 3 semanas clase. Yo me aburrí muchísimo esas 3 semanas porque estaba allí sentado tomando nota, pero claro, para ella tiene mucha experiencia y luego, casualidades de la vida, la acaban de contratar para dar clase en el Conservatorio de Valladolid porque quedó vacante la plaza de tuba. Yo me trasladé para aquí, bueno, hubo una historia ahí, y ella por el paro la han llamado y justamente va con los mismos alumnos, es decir, que salió, la coincidencia ha ido muy bien, ¿no? Pero por lo menos tiene la experiencia de 3 semanas de todas las horas darlas ella. Con un momento de decir, vale, hemos terminado la clase, ahora, ¿por qué has hecho esto, esto, esto? ¿Qué pretendías con esto, 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 esto? Con una evaluación, porque además a mí me pareció muy divertido hacerlo así, porque a mí me gusta mucho la pedagogía. Bueno, Entonces, es que claro, si te gusta este tipo de cosas, pienso yo, son un regalo. Al final nuestros alumnos en el día a día, igual que hicimos nosotros en su momento, también aprenden mucho de nosotros, aunque estén sentados en el instrumento y nosotros al otro lado, digamos, aprenden mucho en el día a día, solo que no sé yo hasta qué punto cierto porcentaje de alumnos que se dedica o que ahora mismo está estudiando la parte de interpretación e instrumentación, realmente tiene asumido la posibilidad o aceptan la posibilidad de que se pueden dedicar a la docencia. Entonces, a mí me ha encantado lo de, oye, pues el profesorado, muy buena acogida, pero ¿qué tal el alumnado? ¿Qué tal la acogida por parte de ellos de momento? Entiendo que no han tenido demasiadas clases. Bueno, pues al principio angustia, porque era hora y media de una asignatura teórica que se tenían que comerse así, que no podían cambiar. Pero bueno, como tú dices, quizás no está mal que en cuarto empiecen a conocer va a ser la realidad de su vida profesional. Yo sigo aplaudiendo y apostando porque tengan una larguísima vida como intérpretes y ojalá sean solistas de las mejores orquestas del mundo, pero en el caso de que no, es bueno tener un colchón o al menos conocimientos de ello. Con lo cual, al igual que no salimos tenemos una formación que nos permitiría hacer análisis, nos permitiría conocer un montón de cuestiones intrínsecas de la música, creo que esta parte sí que sorprende, porque en España no es para nada habitual, pero debería ser algo de rigor, precisamente por el porcentaje de personas que terminan haciéndolo, como lo ha dicho David. Entonces, bueno, estamos ante el primer susto. La primera generación que encuentra el susto de que tiene que acercarse a la pedagogía de una manera activa. Y aquí surgiría otro melón importante, que es si realmente los conservatorios superiores están preparando a la gente para el mercado laboral real o para uno que quizás existió en el pasado, pero que cada vez existe menos. Por supuesto existe, pero yo creo que el porcentaje es como estamos viendo, y además que eso fue un estudio que Quique lo había publicado y tal, que me acuerdo que era como el 90 y tantos por ciento, por eso más o menos había la cifra. Y yo tengo la sensación de que hay una desconexión entre que pasa lo mismo, ¿no?, con las universidades, posiblemente con muchas carreras universitarias, otras que no, quizás las más técnicas no, pero bueno, también en parte sí. Pero hay como una desconexión entre lo que se estudia en los conservatorios o la preparación que se da a la gente joven y la realidad de del mundo laboral que se tienen que enfrentar, que una es esta, es decir, que realmente quizás el peso más importante que habría que dar es en la parte pedagógica, en la parte musical, y es justo al revés, ¿no? Entonces, a mí me caben dudas, yo reflexiono mucho sobre esto, pero es que bueno, ahí el podcast habla de la pantomima, ¿no? De que realmente es como una pantomima que hacemos, bueno, porque es lo que toca hacer, porque está el status quo así, y cambiar los status quo, ¿sabéis lo que significa? Es que es súper complicado. Pero la realidad es que cuando tú das un título de graduado en un superior a un chaval que toca muy bien no sé cuántos conciertos de piano, y la realidad es que va a tener que dar
¿cómo gestiona esta persona que tiene esas expectativas cuando tiene que dar clase en una escuela de música o una academia por 12 euros la hora? Qué generoso, David, 12 euros la hora. Pues porque hay Por que ser favor, ¿eh? generosos, que si digo He 8, cobrado pues... mucho menos en escuelas de música, O, ya te lo o, digo. o si se tiene que hacer autónomo con todo lo que implica a nuestra Claro, querida Hacienda, totalmente. Hombre, si ¿verdad? tenemos claro algo en esta vida es que la persona que más nos quiere es Hacienda. Sí, sí. Eso es así. La entidad que más nos quiere en el mundo siempre será Hacienda. Da igual lo que te diga el resto. Una cosa que a mí me preocupa bastante es el tema de las salidas laborales, ya no solo por a lo que yo me dedico, sino porque, no sé si abriré otro melón con esto, estoy detectando, ya lo saben, lo hemos hablado, si nos siguen en redes, estoy haciendo formularios para conocer mucho más a mi comunidad, a los musicazos, y una de las inquietudes son las salidas laborales, sobre todo entre esos jóvenes entre 18 y 25 años. Una de las inquietudes que más se plantean durante los estudios. Entonces, a mí aquí me surge también la duda, que creo que cada vez se está supliendo más con iniciativas de este tipo, por ejemplo, por parte del Musiquene, y si David dice que también en otros conservatorios lo hacen, es maravilloso. Pero, ¿realmente están los conservatorios escuchando a su alumnado? ¿Nos estamos adaptando a lo que ellos quieren, demandan, piden, necesitan? Voy a ser como hacía Antonio Domingo en nuestras charlas de los directos de Instagram en pandemia. Pero, ¿cómo piensas tú que desde las instituciones, cómo no vamos a saber los profesores y catedráticos de los superiores qué es lo que más importante para nuestros alumnos? Que lo sabemos y se sabe perfectamente y lo que es tocar muy bien un concierto. Da igual que luego no sirva para nada las millones de horas que entramos ahí, de eso da igual, pero nosotros sabemos que es lo más importante porque lo que define claramente el estatus social es el concierto que yo toco. Luego, si no tengo para dónde comer, tampoco pasa nada. Pero el concierto de Rachmaninoff me sale estupendo. Ese. Da igual que luego no tengas habilidades sociales, no tengas desarrollo personal, no te sepas relacionar, no sepas organizar tu vida, ni en lo emocional, ni en lo económico. Da igual. Toco Rachmaninoff, el segundo, que flipo, yo solo, eso sí. Sí, Son un muchos tema, melones, ¿eh? Se han abierto dos melones sí, aquí. sí. Vamos a tener varios capítulos esta temporada, ¿eh? Poca Sí. broma. No, pero me parece súper interesante, súper bueno que se empiecen a cubrir estos aspectos, porque, como David dijo antes, un 92% de nuestro alumnado sale y termina dando clases, que yo, fiel defensora, como se ve siempre, que adoro dar clases, aunque este año, por recomendación médica, estoy apartada del aula. Creo que es una de las labores más bonitas que hay. Y creo que si se descubriera más o si nosotros también lo acercáramos más y no lo demonizáramos tanto, que muchas veces hemos tenido esta tendencia a demonizar durante muchos años de o intérprete o profe. Y es como, "Buah, y profe es lo peor, tienes que ser Claro, intérprete". Creo que también ayudaríamos y que iniciativas como esta ayudan mucho a acercar la realidad de lo que es una clase, de lo que es poder enseñar a otros, de lo gratificante que es ver también cómo esas personas avanzan y van consiguiendo logros. Cuando Antonio dijo que su clase, bueno, que esta era una asignatura teórica, yo tengo súper claro que en tu clase, por lo menos, la de otros no lo sé. Yo hablo por ti que te conozco. Va a ser de todo menos teórica. Bueno, quizá para mí esta asignatura ha sido un verdadero regalo porque me permite hacer en una asignatura el resumen de mi vida a nivel pedagógico, ¿no? Hacer una revisión de todas las propuestas que he creado, una revisión de todos los procesos de aprendizaje y de los porqués. Y una cosa que les sorprendió en la primera sesión que tuvimos, claro, yo doy clases quincenales, mis sesiones son de 3 horas. Fueron 3 horas de pedagogía seguidas, una detrás de otra. Comentario a salida de la clase, ya. Y dije, sí. Bueno, no hemos hecho 3 horas, hemos hecho 2 horas y 53 minutos. Nos faltan 7, pero si queréis, como no hemos hecho descanso, podemos salir 7 minutos antes, que nos lo merecemos. Y eso es lo primero. Y lo segundo,
una de las cosas que más me apetece en esta asignatura es recalcar el trabajo que llevo haciendo con ellos los 3 años previos, en el que he intentado por todos los medios cambiar su sistema de aprendizaje, cambiar su sistema de escucharse, cambiar su sistema de organización. Y ahora tengo tiempo de contarles por qué he querido cambiar todo eso durante estos 3 años. ¿Por qué le contaba lo que les contaba en el aula? Porque ahora tengo tiempo para contárselo. Y por qué funciona y por qué no funciona y qué consecuencias tiene en un niño de 8 años de hacerlo así o hacerlo así. De conseguir esto o no conseguir esto. De abordar la responsabilidad o no abordarla. De abordar el camino a la memoria dentro de la memoria a largo plazo o no abordarlo. De abordar el aprendizaje dentro de la teoría de la ley de la gravedad o no abordarlo. Ese tipo de cosas que se quedan como algo que vas contando anecdótico en el aula, ahora hay tiempo para profundizar y darle el peso que necesitan y el porqué a nivel biológico y científico. Y aquí voy a hacer una reflexión muy poética, creo, perdón, pero qué bonito tiene que ser que después de 3 años tu profe te diga, yo he hecho todo esto contigo por estas razones. ¿A que sí? Oh, Y ya me hubiera gustado a mí, en cuarto de superior, pues tener eso, esa idea, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo lo descubrí, pues poco a poco y con curiosidad y con ganas de tal, y con ganas de mejorar. Sí que es verdad que yo estaba motivado por llenar mi aula, entonces ya poco a poco fui consciente de eso, pero yo el primer año me acuerdo que era el peor profesor a nivel pedagógico de cómo hacer las cosas. Es decir, que me acuerdo perfectamente, mis alumnos me sufrieron. Pero es que, pues eso, demasiado. Es que demasiado. Y es que y eso que a mí me gusta, imagínate cuando sabes, como todos sabemos, que hay compañeros que no les gusta en absoluto su trabajo. ¿Cuál es el impacto que eso tiene en las personas? Porque realmente esta es la clave, ¿no? Esta es la clave. total. Y de ahí está también la clave y la importancia y lo bueno que tiene este tipo de iniciativas, de contar con estas asignaturas, de saber cuál es el impacto que dejas, cuál es la huella que se queda, lo que hablamos, en un niño de 8 años o en uno de 15, o quizás en un adulto que ha entrado en un grado profesional y que también está ahí con sus múltiples heridas, miedos e inseguridades y te viene a clase. Eso también hay que saber acompañarlo. Y poder saber qué os sucede, creo que también nos ayuda a ampliar mucho más y a hacer introspección con nosotros mismos acerca de lo que queremos transmitir. Y al final, saber que la pedagogía o la enseñanza es una herramienta muy potente para cambiar vidas, que es el nombre del podcast que sale mañana, por supuesto, de mi podcast. Que ha sido coincidencia, porque tal, pero es así. ¿Cómo ser un profesor cambia vidas? ¿Qué pasa? Yo que qué bien has hilado esto, que estás a tope con el marketing. Que no, joder, es que me he tirado las 2 horas antes haciendo el podcast, con lo cual lo tenía como me ha sido muy fácil llevarlo por ahí. Entonces, bueno, pero sí, sin duda. Es que para mí este tema del impacto en la comunidad educativa, a nuestros alumnos, es clave, para mí es clave. Y sin duda alguna saber hacerlo, pues... Hombre, tan clave como que yo creo que todos aquí recordamos perfectamente a nuestros profesores de primaria Claro. o a nuestro primer profesor de instrumento. Y recordamos frases. Lo típico de que es como si lo estuviera viendo, es que es tal cual. Esas improntas se quedan en nuestro cerebro, Antonio lo sabe perfectísimamente, mucho mejor que yo. Esto se queda en nuestro cerebro y ahí guardadito para toda la vida. Y en ciertos momentos clave, ¡pum!, se abre la puerta y te saludan cara a cara y te dicen, aquí está este miedo, aquí está esta creencia que se instauró, aquí está este momento de debilidad y, vamos, la factura a pagar sale cara si no tratamos. Entonces, Que conocer todo eso es una ayuda tremenda. Parece mentira y perdón, Antonio, que te dejo, de que a veces no somos conscientes de que la labor de un profesor, da igual la asignatura, da igual lo que haga, es una de las labores más importantes de una sociedad. Y realmente no, ya sé que somos profesores, entonces qué vamos a decir nosotros, ¿no? Pero realmente es así.
Porque cuando tú coges a un crío o a una persona, me da igual, y consigues que sienta pasión por esa asignatura, por ese instrumento, en nuestro caso, por la música, eso es algo que ellos lo van a recordar para siempre. Pues lamentablemente todavía en los conservatorios no seguimos pensando que lo mejor es tocar no sé cuántos conciertos súper bien y a un nivelazo, que yo no digo que no esté bien, pero creo que se puede hacer, se puede compatibilizar perfectamente con también impactar de forma positiva y tener esa habilidad, porque es que yo creo que todos los grandes músicos dan clase bien también, tienen que dar clase, porque todo el mundo quiere tocar como ellos, entonces al final eso está totalmente relacionado y por eso creo que es una muy buena noticia que Musiquenes se ha hecho troncal esa asignatura, ¿no? Porque, bueno, pues por lo menos da durante un curso la importancia a algo que seguramente van a tener que hacer casi con toda seguridad, para la redundancia. Y hablabais antes de la importancia y de la impronta que puede dejar un buen docente en tu memoria, que todos recordamos a ese profesor o a esa profesora que de alguna manera deja huella. Pero estando en la situación en la que estamos, en esta sociedad del siglo XXI, con estos números con los que nos estamos manejando en educación musical, en las que sabemos que las cosas no van demasiado bien, no estamos para permitirnos experimentos con gaseosa. Es decir, o paliamos la situación real de las pedagogías en los centros oficiales, o los números no nos salen. O sea, no podemos repetir los errores del ayer porque no tenemos, lo primero, ya no hay tiempo y hay algo más importante que eso. No hay tiempo porque no hay niños ni niñas. Tal cual. Y podemos decir, bueno, hay muchas variables que hacen que los niños no vengan a los conservatorios. Es verdad, hay muchas variables. Pero una de ellas es la falta de adaptación a una educación del siglo XXI. La falta de adaptación del profesorado a una metodología y a una pedagogía que entienda cuál es la esencia del ser humano en el siglo XXI y cuál es la esencia de un músico en el siglo XXI y cuáles son las habilidades que hay que desarrollar y las habilidades que hay que tener en cuenta, que no se parecen en nada, en mi caso, a las pedagogías que yo recibí en los años 70 o en los años 80. Que han pasado 50 años de aquello. Que parece que está ahí al lado, ¿eh? Pero no. Que uno ya tiene una edad. Que está allá. A ver, que en términos de la historia terrestre, sí, está ahí al lado. Geológicos, 50 años Exacto, eso no es nada. Eso no es nada. Ni 1000 años en términos geológicos no es nada. Pero bueno. Pero en temas sociales y en el siglo XXI, en 50 años, no había móvil, no había internet. Y la gente seguía buscando las palabras en el Larousse que tenía en casa. Sí. Eso lo he hecho yo a principios de los 2000, cuando todavía, ¿vale? Que me acuerdo perfectamente, yo empecé en la universidad en el 98-99 y me compré un diccionario bueno para tenerlo ahí, para consultar las cosillas y tal, que creo que está por casa de mis padres, si no recuerdo mal. Cogiendo polvo. Claro, porque ahora ya tengo ChatGPT, que no es que solo, sino que me hace reflexiones y sobre todo me busca información relacionada, me da referencias. Entonces, y esta es otra de las cuestiones, que el acceso a la información ya no es potestad del docente. Correcto. Ya no es potestad del docente, porque Internet lo ha cambiado todo y el avance que estamos teniendo, entonces o cambiamos la forma o va a ser muy complicado. Sí que es verdad que con el tema del instrumento el docente sigue teniendo mucho peso, ¿no? Pero hay otras cosas, otras áreas dentro de la música que ya, bueno, la inteligencia artificial está haciendo sus pinitos y la información está ahí ya. Ya no somos básicamente los únicos que podemos acceder a ello. Entonces yo creo que es perentorio que esto evolucione. Pero ahora yo veo a los claustros muy anclados en batallas campales por proteger el status quo de los departamentos y muy
ralentizados a la hora de adaptarse a las nuevas, a la nueva época. Yo sigo sin entender cómo es posible que no veamos cómo ha cambiado la sociedad en la que vivimos. Pues Bueno, a nivel musical no se ve. quizá es la misma ceguera que ocurrió cuando se inventa la imprenta por parte de Gutenberg. Quiero decir, de repente surgió una necesidad social de aprender a leer, porque se universalizó el conocimiento. Ya no estaba solo en los incunables, en los monasterios, sino que, aunque era de baja calidad, bajísima calidad, ¿cómo vas a comparar un incunable con un libro hecho ahí todos iguales y con una imprenta, ¿no? Qué vergüenza, qué pérdida de estatus, ya, pero se universalizó la cultura y lo que empezó la sociedad empezó a necesitar a leer, necesitaba aprender a leer, había que adaptarse a una nueva sociedad. Creo que la digitalización y todo lo que está ocurriendo con ChatGPT, con el mundo, incluso a nivel musical, estamos en esa ceguera. No hemos sido conscientes que la imprenta se ha vuelto a inventar. Sí. Y que hay que cambiar totalmente el sistema. Ha cambiado. Ya no tiene nada que ver con los incunables. Los incunables seguirán existiendo, pero se van a quedar relegados al monasterio. Lo que ahora va a correr en la sociedad es el libro de imprenta. Esto es lo mismo. La educación del siglo pasado va a quedar reducida hasta que los últimos octogenarios nos muramos. La sociedad del siglo XXI no tiene nada que ver porque ha aparecido una herramienta absolutamente devastadora que se ha cargado el sistema tal como lo conocía. Sí, se está cargando todo, se está cargando todo para lo bueno y para lo malo. Ya hablan de que realmente ahora mismo un profesor que entienda cómo funciona la tecnología va a dominar absolutamente toda la esfera. ¿Por qué? Porque además si entiende la potencia de la comunicación a día de hoy, va a poder impactar en muchísimas personas. Por lo tanto, un profesor que sepa educar bien, que tenga herramientas pedagógicas, pero que comunique bien y encima utilice bien la tecnología, va a cambiarlo todo y va a centrar la atención sobre él, y entonces el resto va a quedar totalmente relegado. Es decir, que realmente, ¿sabes? Lo llaman, esto fue Kasparov, que se dice, cuando Deep Blue se unió a Deep Blue, dijo que cuando le ganó Deep Blue, aquella partida en los años 90, creo que fue, 92, dijo que se abría la época del centauro, mitad humano, mitad máquina. Y esa unión, García de Marina tiene un libro que es el Proyecto Centauro, que habla de esto, de la unión, de cómo la tecnología y el hombre, esa unión va a salir algo nuevo y sale un centauro, ¿no? En cambio, los que rechacen esta unión de la tecnología, la vean como algo que es peligroso, que les va a quitar el status quo, se van a ver totalmente relegados. Yo lo tengo claro, yo creo que funciona así, y yo cada vez conozco más profesores que han cogido las riendas, han decidido adaptarse, y ahora, pues encima, un profesor de matemáticas puede impactar a nivel mundial. Y con los que viene los cambios de la IA que se van a implementar en YouTube, vamos a flipar. Y yo, personalmente, lo digo aquí, para que quede constancia, pues voy a intentar también estar ahí. Pionero siempre. Hay que divertirse, hombre, que si no, qué vida más aburrida. Absolutamente. La vida hay que vivirla. Pues nada más, no sé si queréis, yo creo que ya hemos debatido bastante, ha dado de mucho este tema. No pensaba yo que iba a dar tanto, y para el primer día... que no conozcas a Laura y su capacidad para... Estaba pensando lo mismo. Sí. No dar tanto con lo que me gusta a mi charla. Exacto, ahí estamos. Pero bueno, entonces queda como siempre que hagamos, referencia a las últimas cositas que estamos leyendo, ¿vale? Así que en lo que voy a coger yo el mío para que no se me olvide y hacer la referencia bien, que lo tengo aquí. Libros, películas, documentales, lo que queráis. Me lo he traído. Aprendiendo con los mejores, volumen 1. Me está encantando, de verdad. O sea, no se va a apreciar en cámara, lo siento, no se va a ver. Ajá, no se ve, ¿no? Lo tengo hiper subrayado y yo soy de las que subraya libros, las que deja marcas, la que pone anotaciones, y me está encantando. Si puedo destacar algo,
de este libro es que es súper fácil de leer, viene por Sí, biografías muy bonitas, son 2-3 páginas, son 10 aprendizajes de cada uno. sí. Y es verdad que la mayoría no se dedican al mundo de la música, tienen empresas o han sido grandes figuras del desarrollo personal y tienen unas experiencias vitales que vale la pena aprender, leer o por lo menos conocer. Muy top porque están centradas en el desarrollo personal, cosa que es súper importante. Yo ahí tengo todos los 3 libros, 1, 2 y 3, ¿vale? Recomiendo absolutamente todos. Así que, De tomar Antonio, te nota. toca. El mío es un regalo que me hicieron en un curso de formación y que se está convirtiendo en mi compañero de viaje estos días, que es Cerebro y meditación, qué bien. Qué Cerebro bueno. y Meditación. El subtítulo es Diálogo entre el budismo y las neurociencias. Tía. Me encanta. Brutal. O sea, Sí. está siendo catárquico, o sea, impresionante. Impresionante, a todos los niveles. ¿Meditas Que mucho? ¿Has meditado? yo ya intento hacerlo a diario. Ok. Joder, ¿por qué no me deja Otra hacer cosa es que lo esto? consiga, pero intentarlo lo intento, quiero decir. Yo, mi ratito de estar ahí, lo hago. Pues me parece maravilloso ese punto de encuentro entre una filosofía milenaria que tenga justificación a través de las últimas investigaciones sobre neuroimagen del cerebro y que con palabras diferentes terminen hablando de lo mismo. Qué Muy bien, yo bueno. soy bastante fan de la meditación, lo hago bastante. Es verdad que últimamente menos, aunque cada semana yo tengo ahí apuntado meditar 5 veces. Así que bueno, estoy ahí. Y estaba intentando, que es que no me estaba dejando, el este no me estaba dejando, así que lo tengo que encontrar aquí. Bueno, se llama 2 libros de Daniel Pink, que este hombre es muy bueno, muy bueno. La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. Muy interesante sobre los motivadores intrínsecos, con sorpresas bastante fuera de lo que se espera. ¿Vale? Entonces, este libro fue un bestseller, nada, yo lo he estado ojeando, ya me he estado leyendo la intro, me gustó mucho, así que voy con ello. Y también, Perdona, David, ¿nos repites el título? sí, Que tomo sí, nota. sí, un segundo, aquí está. No, ¿cómo La es esto? sorprendente verdad sobre lo que nos Sí, motiva, he anotado exacto. yo. La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. Daniel Pink. Daniel H. Pink, ¿ok? Este es un muy buen escritor, tiene bastantes libros, ¿vale? Y sobre él también, sobre otro libro de este hombre, es Vender es humano. Entonces, evidentemente está enfocado a la venta, porque es una habilidad, chicos, que hay que trabajar, porque estamos todo el día vendiendo. Sea productos o servicios o sencillamente negociaciones de lo que queremos hacer. Y un profesor, no me digáis que no vende. Todos los días a tus alumnos, a que estudien más. Es la mejor venta que tenemos que hacer. Entonces, bueno, yo creo que estos 2 libros son muy chulos y me están gustando mucho, así que muy recomendables. Pues anotado queda. Muy Genial, bien, yo me apunto. os pediré las referencias para ponerlo en las notas del programa, así o si me las dejáis por el este de WhatsApp, aunque lo de Laura ya me lo sé, sobre todo Antonio el tuyo, y así ya las pongo ahí enlazaditas para que, oye, facilitar las cosas a Ok. los escuchantes de este podcast. Y nada, mil gracias por vuestro tiempo, como siempre más o menos una horita, aunque hemos quedado 48 minutos, es que estuvimos poniéndonos al día antes de grabar. Entonces, es lo que hay. Eso no lo hemos grabado, la verdad. Exacto, eso Esto, no se esto lo dice puede. David porque para nosotros ahora mismo, para contextualizar, estamos hablando de que hoy se puede hacer, ¿no, David? Se puede Sí, decir, sí, 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 vale, sí. estamos a 25 de septiembre, hoy es miércoles, la reunión la teníamos a las 9, son las 10:10 y solo hemos hecho 48 minutos de programa, lo que quiere decir que Claro, hemos claro. estado 20 minutos de charleta previa para Ahí ponernos al está. día y contarnos nuestras Claro. cositas. Esa es la key. Esa es de key question. Ok. Así que nada, bueno, chicos. Como siempre, un placer y seguimos para el siguiente. Un abrazo. Cuídate. Chao, chao.